Bienvenidos sean todos ustedes a la sección de cine La Linterna Mágica, donde hacemos comentarios de las películas más importantes que se estrenan a nivel internacional, así como en las plataformas digitales. El director, guionista y productor Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en New York, Estados Unidos, hijo de Gertrude Perveler y del médico Jack L. Kubrick. Mal estudiante en su niñez, sus padres intentaron incentivarlo, mandándolo a California para residir en Pasadena, junto a su tío materno, Martin Perveler, personaje importante en su posterior carrera cinematográfica, ya que le ayudó a financiar sus primeros proyectos fílmicos. Los intereses principales de Stanley Kubrick eran el cine, la lectura, el ajedrez, deporte del que era un experto jugador, y la fotografía, afición que le valió para conseguir su primer contrato profesional al trabajar para la revista Look. Kubrick debutó como director cinematográfico con una serie de documentales rodados a comienzos de los años 50, los cortos Die of the Deafin en 1951 o Fly Padre en 1951 también, y The Saffers en 1953. Unos años antes, en 1947, se había casado con Tova Met, dialoguista de la que se divorció en 1952. Su primer trabajo de ficción fue Fear and Desire, Miedo y Deseo, en 1953, un drama bélico de bajo presupuesto en el que apareció como actor el posterior director Paul Mazursky. Más tarde rodó otro título interesante pero menor en su brillante filmografía, El beso del asesino, en 1955, un relato pulp de poco más de una hora interpretado por Frank Silvera, quien también había sido el protagonista de Fear and Desire. En el año 1954, Kubrick se casó con la directora artística y bailarina austríaca Ruth Sobotka, nacida en 1925, quien aparece en El beso del asesino, y se ocupó de la dirección artística de Atraco Perfecto en el año 1956, la primera gran obra de su esposo producida de manera independiente junto a James Harris. Protagonizada por Sterling Hayden y Colin Gray, recrea de manera magistral un robo a un hipódromo. En esta película, influenciado tanto por Frank Lance como por John Huston o Samuel Fuller, se aprecian algunas de las virtudes como autor del director neoyorquino, su meticulosidad y perfeccionismo enfermizo con los detalles, el realce visual en un intrincado proceder narrativo y un control total de todo, el proceso artístico. Al margen de ello, y con pronunciación principal en títulos posteriores, se distinguió notablemente su carácter inconformista y esquivo, configurando películas polémicas y muy controvertidas. Senderos de Gloria, en el año 1957, película que adoptó y adaptó de una novela de Humphrey Cobb, se convirtió en una de las cumbres del autor. Film antibélico que puso en contacto por primera vez al joven director con Kirk Douglas, quien demandó la presencia de Kubrick para sustituir a Anthony Mann en Espartaco en el año 1960. Fenomenal peplum, basado en una novela de Howard Hawks. Por esta última película, Espartaco, Stanley Kubrick recibió una nominación a los Globos de Oro como mejor director, candidatura que volvió a lograr por la película Lolita en 1962, adaptación de la obra homónima del ruso Vladimir Nabokov, quien también asumió facetas de guionista, siendo nominado al Oscar por su trabajo. El film ofrece una estupenda interpretación de James Mason como el profesor Humphrey Humbert,
y la revelación internacional de Sue Lyon en el papel de Lolita. Stanley Kubrick, tras divorciarse de Soboka en el año 1957, contrajo matrimonio en 1958 con Susanne Christian, nacida en 1932, la cantante alemana que aparece en la inolvidable última escena de Senderos de Gloria. Con esta actriz germana, llamada tras su matrimonio Christiane Kubrick, el autor estadounidense permaneció hasta su muerte. Tuvieron 2 hijas, a las que llamaron Anya, nacida en 1959, y Vivian, en 1960. Christiane ya tenía otra hija de una relación anterior. En la película Lolita intervino en un secundario pero decisivo papel el actor británico Peter Sellers, quien, junto con George G. Scott y Sterling Hayden, el protagonista de Atraco Perfecto, protagonizó otro memorable trabajo. La película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú en 1964, una sátira sobre la Guerra Fría basada en la novela de Peter George. Stanley Kubrick fue nominado al Oscar como mejor director, ganando la estatuilla George Cukor por el musical My Fair Lady, y como mejor guionista consiguiendo el premio Edward Hall por Becker. La película también consiguió ser nominada al Oscar, pero el galardón fue para My Fair Lady. 4 años después, Stanley Kubrick retornó a la pantalla con uno de sus proyectos más ambiciosos, 2001, Una Odisea en el espacio, en 1968, una película coescrita por el director y el escritor Arthur Clarke, que pivotó en un relato de este último llamado El Centinela. El film maduraba las convenciones de la ciencia ficción previa, ofertaba múltiples perspectivas en base a su cripticismo y establecía las bases estéticas de futuras producciones del género. 2001 fue premiada con varias nominaciones a los Oscar. Kubrick ganó el premio a los mejores efectos especiales y fue nominado como mejor director, logrando Carol Reed el galardón por Oliver, y mejor guión original junto a Clark, consiguiendo la estatuilla Mel Brooks por la película Los Productores. A partir de los años 70, la prolijidad de Stanley Kubrick en cada proyecto provocó que los estrenos de sus películas se convirtiesen en todo un acontecimiento cultural. En la excelente película La Naranja Mecánica, Clockwork Orange, en 1971, adaptó una novela de Anthony Burgess y estableció una perspectiva sobre la violencia social con ramalazos de comedia negra y sátira. El film fue nominado al Oscar como mejor película, al igual que mejor dirección, guión y montaje. Los premios a los que optaba Kubrick fueron para Freak Connection de William Friedkin por Freak Connection y Ernest Tiedemann por la misma película. También recibió una nominación como mejor director a los Globos de Oro. Su siguiente trabajo le retrotrayó a la Inglaterra del siglo XVIII, al llevar a la pantalla una novela de William Makepeace. Esa novela y esa película después fue Barry Lyndon en 1975. Con el protagonismo de Ryan O'Neal, Kubrick recreó de manera espléndida el ambiente de la época, hecho que volvió a ser recompensado con varias candidaturas a los Oscar. Ni el galardón a la mejor película, que fue para Alguien voló sobre el nido del cuco, ni el de mejor director para Milos Forman, ni el de mejor guión adaptado, premio que fue para Lawrence Owen o Bob Goldman por Alguien voló sobre el nido del cuco, pudieron acrecentar el exiguo bagaje de estatuillas de Kubrick. Por el contrario, aspectos técnicos de la película que supuso un gran revés económico para su autor, como la dirección artística, vestuario, música o fotografía, sí fueron recompensados por la Academia de Hollywood. En los años 80, Kubrick estrenó 2 películas. La excelente, una de las mejores películas de terror psicológico de la historia del cine, El Resplandor, en 1980, título de terror protagonizado por Jan Nicholson,
que trasladaba al cine la novela homónima de Stephen King, y después rodó La chaqueta metálica en 1987, una película que volvió a recalcar sus postulados antibélicos, ahora desarrollando su acción en la guerra del Vietnam en base a una novela de Gustav Hasford. Kubrick fue nominado al mejor guión, un premio que recayó en Bernardo Bertolucci y Mark Plipport por la película El último emperador. Después de muchos años de reclusión, Kubrick, quien barajaba varios proyectos, entre ellos Inteligencia Artificial, un film que después rodó su admirador Steven Spielberg, terminó realizando Eyes Wide Shut en 1999, un drama psicológico protagonizado por la pareja Tom Cruise y Nicole Kidman. Este último film se estrenó póstumamente, ya que Stanley Kubrick falleció a causa de un ataque al corazón el 7 de marzo de 1999 en Hampden, Inglaterra. Stanley Kubrick tenía 70 años y Stanley Kubrick fue enterrado en su casa Chiswick Manor en Hesthofen, en Inglaterra. Esta es una de las grandes figuras del cine de todos los tiempos, uno de los grandes innovadores de la técnica cinematográfica, uno de los grandes directores e intelectuales del cine. De él se seguirá hablando siempre. Él es un ícono, una persona grande en el mundo del cine, una persona también en parte emblemática, una persona para seguir estudiando su filmografía, una persona de la que el séptimo arte tiene mucho que aprender. Yo llego al cine después del teatro y yo empecé haciendo teatro primero, televisión para niños después, y finalmente estaba casada en esa época con Alfonso Arau y él fue el que me estimuló mucho para que escribiera para adultos y para que escribiera guiones cinematográficos. Antes de Como agua para chocolate hicimos una película que se llamó Chidowan, el Tacos de Oro. Eso fue en 1985. Era una película que se pensaba estrenar para el Mundial de Fútbol. Y bueno, ese fue nuestro primer intento de colaboración, nos fue muy bien. Y de ahí ya surgió el deseo de escribir primero la novela de Como agua para chocolate, y entonces me empezaron a llegar muchas propuestas para llevarla al cine. Pero yo, casada con un cineasta, pues preferí que lo hiciéramos nosotros. Fue así que hicimos Como agua para el chocolate. Bueno, yo lo que quería era mostrar un espacio maravilloso, un espacio que de pronto incluso las mismas mujeres habíamos devaluado, un espacio es una fuente de conocimiento. La cocina es un laboratorio de alquimia, suceden muchísimas cosas, pero en determinado momento, sobre todo en el siglo pasado, se le dio más importancia a todo lo que tenía que ver con el mundo público, lo que sucedía afuera de la casa. Adentro de la casa se consideraba que bueno, no, realmente uno perdía el tiempo, había que el conocimiento se adquiría en universidades, el reconocimiento público era saliendo, demostrando que uno pensaba que podía cambiar el mundo, que podía participar, etcétera, y entonces las mujeres lo hicimos con esa sana intención. Sin embargo, de pronto, cuando yo fui madre, tuve que regresar. Yo quería alimentar a mi hija como a mí me habían alimentado, y entonces ese retorno fue tan increíble y me di cuenta y redescubro la cocina. Y entonces en Como agua para el chocolate, esa era la intención, hablar y mostrar este mundo en contraposición con el público. Por eso la ubico en tiempos de la revolución, donde está en curso una revolución que se suponía que iba a cambiar para siempre la historia del país. Y no fue para siempre, porque los logros de la revolución
que los hubo en su momento, se fueron diluyendo, porque los cambios en el mundo público que no van acompañados por un cambio interno no permanecen, que ese fue el caso. Entonces, ¿y dónde se dan los cambios íntimos? En espacios íntimos, alrededor del fuego, se dan precisamente ahí y buscando este equilibrio entre lo íntimo y lo público. Y entonces mi protagonista, ella hace su propia revolución, que esas sí creo que inciden en el mundo público, son las internas, las de una familia. Ella hace morir una tradición castrante en ella, no la transmite a la nueva generación, y eso sí significa un cambio en la vida de una familia, un cambio determinante. No fue nada difícil porque, repito, yo vengo del teatro y del cine. Entonces, nada más es más, la estructuré como agua para chocolate desde un inicio. Hice todo el trabajo de estructura dramática como el que hago en el cine. Yo ya tenía avanzado todo el proceso, fue muy rápido, la verdad. Sí, pues la verdad es creo que el resultado fue excelente, se logró una adaptación muy buena y una realización y dirección excelente. Es una película que yo aprecio y valoro mucho. Ya no quise seguir trabajando en el cine porque en verdad me propusieron un guión, hice un guión que finalmente ya no se llevó a la pantalla por motivos económicos, era para un cineasta independiente en Hollywood, pero a mí no me gusta cómo se maneja la industria en Hollywood, donde el escritor es un maquilador, donde el que dicta la línea es el productor, y entonces yo prefiero los pequeños proyectos donde uno tiene libertad, donde en verdad uno puede expresar lo que quiere. Desgraciadamente en nuestros países ese tipo de proyectos no son fáciles de llevar a la pantalla. Y aparte, bueno, yo seguí más bien ya con una carrera literaria, con mis propios proyectos en ese sentido, pero ahora pienso nuevamente, estoy retomando mi actividad como guionista y tengo 3 proyectos futuros. Bueno, maravillosa, adoro República Dominicana, me encanta la gente, la música, la comida, su historia, creo que me siento como en casa, en verdad. ¿Y algún día escribirá algún libro sobre República Dominicana y sus costumbres? No sé, eso sí no se puede prever. Y ponemos punto final a la sección de cine La Linterna Mágica. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les exhortamos que vean buen cine. Que pasen un feliz día.